Amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor. Y hoy vamos a estar muy bien porque hoy nos acompaña el profesor Lucas de la Universidad de San Martín, quien tiene un canal de filosofía que se llama Filosofía en Marcha. Actualmente realiza su doctorado sobre Nietzsche y es un honor y un placer tenerlo en el canal. ¿Cómo estás, Lucas? Todo muy bien, muy contento de estar acá con la invitación y también ansioso de poder compartir una conversación más sobre Nietzsche. Así que te agradezco por la invitación y la propuesta. Muchas gracias, Lucas. Vamos a hablar hoy acerca de uno de los temas muy poco, digamos, explotados de Nietzsche, que tiene que ver con su visión acerca de la historia. De hecho, Nietzsche tiene un texto que habla sobre la historia, es una de las intempestivas, y básicamente está en un título que se llama Sobre la utilidad y los prejuicios de la historia para la vida. Nietzsche evidentemente trató de meterse con todo y la historia no es una excepción. Y bueno, vamos a ver qué surge de la conversación con Lucas. Vamos a tener, como ya imagino que saben, una conversación que vamos a tener la mitad en este canal y la siguiente va a estar en el canal de Lucas. Entonces vamos a hacer un bucle de video. Vamos a tener una primera parte aquí, la segunda parte se va a hacer en el canal de Filosofía en Marcha, que por cierto te voy a colocar acá arriba en las tarjetas para que tengas la facilidad de entrar a el canal de Lucas de Filosofía en Marcha y además de ir a ver el video, te suscribas en su canal porque está buenísimo, es muy pedagógico y sobre todo muy académico y muy didáctico. Lucas, ¿cómo ve Nietzsche la historia? Bueno, bien, en principio la historia es algo que está inmerso dentro de un concepto que preocupa a toda la obra de Nietzsche. O sea, lo preocupa a Nietzsche en vida, en su biografía y también dentro de lo que es su obra académica. En principio, para hablar de la historia, bien mencionaste vos que se encuentra en la segunda intempestiva, pero el problema de Nietzsche ya viene desde su primera obra, si se quiere, que es El nacimiento de la tragedia. Nietzsche, para englobarlo rápidamente, tenemos que pensar que Nietzsche ya tenía una capacidad para lectura y escritura muy apta. Entonces llega a la Universidad de Basilea por recomendación del profesor Rills, que era un profesor de filología clásica. Ujú. Nietzsche estaba inmerso en todo ese ambiente de la filología clásica, perdón, y llega en 1870, empieza con algunas presentaciones, algunas conferencias con respecto a lo que es la tragedia y a sus lecturas sobre las tragedias griegas. En 1872 hace la publicación de la obra El nacimiento de la tragedia. Esa publicación es para dar cuenta de su capacidad, de que él no estaba ahí por mera recomendación, sino que él era apto para la cátedra en la que estaba asignado. Y obviamente como Nietzsche no llega con el título de doctor, no tiene esa titulación, no había presentado ninguna tesis, entonces él tiene que presentar esa obra. Entonces ya en El nacimiento de la tragedia hay toda una discusión con respecto a la historia y a lo ahistórico, pero tanto lo histórico como lo ahistórico están inmersos en la problemática del concepto de vida y de cómo se desenvuelve esa vida en un sentido trágico, justamente vida y muerte, y cómo la historia de algún modo quiere interpretar esa vida. Entonces ahí llega toda esa discusión del nacimiento de la tragedia a partir de la lectura y la interpretación de lo socrático, de lo alejandrino, de la acumulación de saber, y cómo esa acumulación de saber perjudica a la vida. Y esta historia justamente, como vos mencionabas al principio, es útil o inútil en el sentido de que fortalece o irrumpe o degrada esa voluntad vital, esa voluntad de vida, ¿no? Lucas, una consulta. Cuando estamos estudiando
a Nietzsche sobre la historia, podemos separar la visión de la historia en Nietzsche de la vida de Nietzsche. Es decir, descontextualizar al autor de su texto. O hay una relación intrínseca de cómo él ve la historia a partir desde la tragedia de su vida. A mi humilde entender y por las lecturas que voy llevando, creo que es muy difícil separar a Nietzsche, la vida de Nietzsche, con lo que está plasmado en sus obras. Nosotros podemos recordar que tenemos las obras escritas, publicadas en vida, publicadas post-mortem, contamos con los fragmentos póstumos, que son las anotaciones de Nietzsche, y las cartas, que en español están editadas como en 6 tomos. Uno encuentra en esas cartas un montón de frases, de palabras, de acotaciones, de contenido que después está plasmado, digamos, en las obras publicadas, en las obras que él escribió para publicar. Incluso hay mucha cantidad de autores e intérpretes que logran intentar comprender a Nietzsche analizando sus vivencias, su experiencia de vida. Fíjate que, bueno, uno de los mayores intérpretes, mayores lectores de Nietzsche va a ser Foucault. Que por cierto, Lucas tiene un video de cómo comenzar a leer a Nietzsche, que te voy a colocar acá en la tarjeta, para que vayas allá. Foucault tiene un pequeño escrito, no es un texto, no es un libro, es un pequeño artículo que se llama La genealogía de la historia, y donde él muestra qué es ese tema genealógico, ¿verdad? Porque si bien es cierto Foucault, haciendo un paréntesis a Nietzsche, si bien es cierto Foucault comienza con la arqueología, luego comienza a adoptar el método genealógico nietzscheano. Entonces él comienza a mostrar que la genealogía muestra las fisuras y los sedimentos, es decir, comienza a mostrar que la historia no es estable. Si bien es cierto, me parece que en Nietzsche, hasta Nietzsche, digamos, todavía sigue habiendo una lectura lineal, un tanto lineal de la historia, todavía no vemos esta visión estructuralista de la trama histórica y de dejar de ver a la historia como una línea, sino más bien como un conjunto de sucesos que se van amalgamando y que son inestables. En Nietzsche, si bien es cierto, creo, y me corriges Lucas, que hay todavía una visión lineal, Nietzsche siempre intentó, me parece desde el principio, porque estamos ubicados en la primera etapa de Nietzsche, una etapa todavía del nacimiento de la tragedia, las intempestivas, una etapa todavía muy influenciada por Schopenhauer. Ya después vamos a ver a un Nietzsche del Zaratustra, del Übermensch, pero me parece que Nietzsche en estos textos, y en este particular sobre la historia, donde todavía no hay una soltura completa de su escritura, donde ya es más aforística, es más asistemática. Aquí todavía vemos un texto un poco más, no tratadista, pero más argumentativo, con una línea de argumentación. Vemos que hay una intención en él de siempre invertir los valores. ¿Okay? Quizás la forma más sencilla de explicarle esto a los espectadores es que, bueno, si Nietzsche está haciendo una crítica sobre Platón, entonces no es el mundo de las ideas lo más importante, sino que es el mundo de la carne lo más importante, pero no anulando al opuesto, sino invirtiéndolo. ¿Okay? En este sentido, esa inversión, esa búsqueda de inversión de los valores de Nietzsche, que posteriormente quizás en Derrida va a decir, bueno, lo que tenemos que hacer es quitarnos la inversión, inclusive tenemos que quitarnos la jerarquía de esos opuestos. Esto le permitió a Nietzsche hacer una visión relativista de la historia. Lucas, en este sentido de la relativización de la historia a partir de la lectura de Nietzsche, bueno, te hago un paréntesis previo. No había habido alguien antes de Nietzsche que hiciera este intento de relativizar la historia.
Y la otra pregunta que te puedo hacer es con respecto a las repercusiones inmediatas que esto comenzó a surgir en el contexto nietzscheano, en el contexto donde él está viviendo, sobre la relativización de la historia, que quizás fue demasiado arriesgado para su momento. Bien, con respecto a qué toma Nietzsche para poder pensar o comenzar a pensar la historia, sabemos, y vos bien mencionaste, Schopenhauer es uno de los maestros de Nietzsche, atemporal si se quiere, porque Nietzsche basa su base filosófica en el mundo como voluntad y representación, y el maestro temporal, si se quieren, históricamente, con el que él comparte, es Wagner, y Wagner desarrolla su teoría en ópera y drama, también reformulando algunos conceptos que aparecen en el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Nietzsche, en el escrito de El nacimiento de la tragedia, toma muchas ideas estético-políticas de Wagner, que son realmente las que van a hacer, de algún modo, ruido dentro del ámbito académico y especialmente en la escuela filológica en la que Nietzsche está inmerso. Ahora bien, ¿qué le van a reprochar a Nietzsche con respecto al histórico, si se quiere hacer punto ahí? Es que algunos detalles del origen de cómo nace la tragedia, van a decir, bueno, uno cuando estudia esos textos y se detiene filológicamente, etimológicamente, a analizar esas obras, no encuentra la descripción que Nietzsche hace. Dice, bueno, Nietzsche inventa un montón de cosas o de alguna forma las reformula. Pero a Nietzsche, justamente como vos bien mencionabas, que Foucault también se apoyaba en el estudio y el método genealógico, y la corriente francesa es la que más se va a apoyar en el estudio histórico y genealógico que aparece con Nietzsche. Lo que va a hacer Nietzsche justamente es no interesarse por el origen real o el punto de origen en el que se da algo históricamente, sino a los puntos de quiebre. Con eso va a hacer referencia a lo genealógico. Entonces va a decir, bueno, la historia griega viene con un proceso histórico, si se quiere, pero hay un montón de hechos o de acontecimientos que se dan en ciertos instantes, en ciertos momentos, y a partir justamente del arte, y sobre todo del arte trágico, en el que se accede a conocimientos ahistóricos. Y por eso después va a aparecer en la segunda intempestiva la cuestión del instante también, que ya está, dice, bueno, tenemos vivencias que no son históricas, que no las vivimos dentro de un tiempo, una concepción histórica del tiempo, sino que nos sentimos que nos elevamos y nos transportamos a otra situación, a otra época, a otro momento, y concebimos el mundo de manera totalmente distinta. Esa es la visión trágica del mundo que se da a partir de la tragedia y de la vivencia del coro griego, que tiene que ver con el impulso dionisiaco. Ahora bien, para acceder a esa visión dionisiaca del mundo, lo que hay que tener es una fuerza plástica, el arte, que nos permita todo esto. Entonces, lo que va a discutir Nietzsche es que si hacemos meramente historia y ciencia histórica, estamos anulando ese impulso, esa animalidad, ese, de alguna forma, ese inconsciente que nosotros tenemos, que nos permite vivir la vida y la historia en relación a la vida de una manera humana, y que nos permita crecer en grados, porque obviamente ya está de alguna forma instalada esta idea del genio, esta idea del espíritu libre, y que después luego va a llegar a la idea de Liebermensch, ¿no? Del superhombre. Sí, de hecho, como esto que comentas acerca de la instantaneidad, del instante, así comienza el texto, ¿verdad? Y hace un diálogo con el tema animal, ¿verdad? Cómo el animal vive ese instante y no vive lo histórico. Ahora bien, Lucas, tú que has hablado ahora acerca de lo histórico, lo no histórico,
Quizás por allí haya algunos suscriptores que no estén todavía imbuidos en estos conceptos. Si pudieras, porfa, ampliarnos a qué es lo que se refiere estos dos términos, que suena lo histórico, uno quizás lo puede entender, es más digerible, pero lo no histórico, aunque ya asomaste algo incluso con el tema del instante, si puedes ampliarlo un poquito, porfa. Bien, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de historia, y Nietzsche es un escritor que escribe en alemán, en su idioma materno, que es el alemán, tenemos en alemán dos palabras, dos términos para hablar de historia: Historie y Geschichte. Historie refiere a la ciencia de la historia, a la historiografía, y Geschichte al curso de la historia. Okay. Esa es la primera distinción que nosotros tenemos que tener. Ahora bien, lo que tiene la historiografía es que a cualquier acontecimiento lo van llevando, y esto es lo que tiene que ver con darle valor a la historia y relativizarla. Y Nietzsche va a criticar fuertemente a eso. Va a decir, bueno, y justamente el primer gran histórico de la filosofía, no sé si compartís la idea, es Hegel. Y Nietzsche va a discutir muchísimo con Hegel, porque incluso va a renegar de su propia obra El nacimiento de la tragedia, porque va a decir, bueno, esa obra larga un nauseabundo olor hegeliano, va a decir, ¿no? Por el modo dialéctico en el que está escrito. Entonces él va a reprochar de esa historia como acumulamiento del saber, y se va a dar una gran discusión entre conocimiento y memoria con respecto a la acción y el olvido. Va a decir, bueno, el que hace historia, o las sociedades que hacen historia, acumulan conocimiento, acumulan saber, guardan todo eso en la memoria, y lo que les impide de alguna forma es pensar o vivir el presente, y ahí viene la relación con el instante. Por eso no creo que en Nietzsche haya una concepción de que la historia sea relativa, sino que justamente en este método genealógico va a decir, bueno, ¿en qué momento de la historia alguien vino y puso tal valor a este acontecimiento? ¿Y por qué no le pusieron el valor a otro? Entonces ahí va el punto genealógico, no remita al origen. Por eso el texto de Foucault que vos mencionabas antes, hacen hincapié, y esto también está en las primeras páginas de la segunda intempestiva, que la vida es una fuerza orgánica. Y el texto de El nacimiento de la tragedia es nacimiento Geburt, y habla de nacimiento de la tragedia, de nacimiento de ese proceso ahistórico, del sentimiento ahistórico, de lo trágico. ¿Y por qué no habla, que hay muchas malas traducciones que dicen el origen de la tragedia? O sea, ¿por qué no es? Y para origen en alemán está Ursprung, está Herkunft, hay varios conceptos que remiten a un origen histórico, pero nacimiento es un origen orgánico. Bueno, ahí hay una suerte de distinción, ¿no? Y que además tiene que ver con lo que decías, que son diferentes elementos que están confluyendo para el emerger de ciertos procesos históricos, porque tú utilizaste incluso la palabra, si mal no recuerdo, de rupturas. Entonces, si estás diciendo que no se puede llegar al origen de la historia, pues no tendría sentido decir el origen de la tragedia. El nacimiento tiene que ver con ese emerger, o sea, ahí hay toda una... diría Foucault más adelante, los objetos discursivos que van confluyendo y se van armando para poder lanzar lo que posteriormente él llamaría de una manera muy particular la episteme, ¿verdad? Que no es la misma episteme que de la tradición en Foucault. Y sobre esto que hablabas del olvido, permíteme, porfa, hacerte una pequeña cita que me interesa muchísimo esto, que dice... Ok, dice, toda acción requiere olvido. Como la vida de todo ser orgánico requiere no solo de la luz, sino también de la oscuridad. Y esto es fabuloso porque
yo siempre he tenido la concepción, y lo he mencionado en artículos de mi página o en el canal, que para mí Nietzsche es el primer posmoderno. Si bien es cierto, la posmodernidad llegó quizás 50 años después, pero él fue el que abrió la puerta y que nos permitió entender, y desde el nacimiento de la tragedia, con todo esto del apolíneo, lo dionisíaco, en donde no solo somos seres racionales, sino también somos seres instintivos y que tenemos emociones, y donde, claro, él está haciendo toda una inversión de lo apolíneo sobre una inversión de lo dionisíaco sobre lo apolíneo, pero no está anulando la racionalidad. Lo que está es mostrando que existe una sinrazón, digamos una irracionalidad que también hay que atender, y que él comienza a tratar de mostrar que las luces, la era de las luces, no estoy claro si él lo dijo de una manera tan específica como lo estoy diciendo yo, es decir, no lo estoy citando, estoy haciendo una interpretación. La era de las luces, a las cuales él fue tan crítico, y que fue a criticar no solamente esa deidificación de la razón, sino también además de los burgueses, también además de los comunistas. O sea, Nietzsche criticó todo y a todo trató de derrumbarlo, pero él trató de mostrar que esas luces generaron una sombra. Y me parece que con esto, y que esto lo potencia y lo explica muy bien Agamben en su texto de Desnudez, empezando por su capítulo de qué es lo contemporáneo, y que tiene que ver con esto de comprender las sombras de la época, que sobre esto hicimos un video, te lo voy a colocar por acá arriba. Y que Nietzsche, al decir esto de todo ser viviente orgánico, como tú decías, que el nacimiento está refiriendo a algo más orgánico, algo no un proceso histórico realmente, sino algo que está surgiendo, que está emergiendo de una manera, no voy a decir natural, pero voy a retomar la palabra orgánico, y que hay que atender también a las sombras, a la oscuridad, y que él hace de repente una relación entre el olvido, como tú decías, y a lo oscuro, ¿verdad? Esa necesidad también de llevar esa contradicción de las luces, la oscuridad, la memoria y el olvido. ¿Qué para ti, y terminamos con esto para irnos al canal de Lucas, ¿qué para ti trae esta aceptación, mostrar este olvido, esta oscuridad a la que Nietzsche trata de meternos, y que cada vez en su obra va por más, ¿verdad? En la segunda etapa de su obra comienza ya a definirlo como ese Übermensch, y que en la tercera etapa ya se está totalmente desprendido, incluso termina en una carta que le escribe a la esposa de Wagner, a Cosima, que yo soy Zaratustra, es decir, Nietzsche murió siendo un Zaratustra. ¿Qué para ti viene esto de la oscuridad y el olvido, que para mí abre la posmodernidad? No sé si estarás de acuerdo conmigo, abre muy incipientemente, ¿verdad? Y que posteriormente los diferentes autores comenzaron a armar el discurso para entender, y que para mí la posmodernidad es eso, es exaltar las oscuridades que la era de las luces nos dejó, y que hoy, por ejemplo, tú ves como posterior al problema que hubo en Estados Unidos con el tema racial, con haber asesinado a Floyd, y que ahora quieren tumbar estatuas, y que creo que se mandaron para abajo la estatua de, no me acuerdo si fue Churchill, y quieren ver la historia desde los valores del presente. Es decir, todo este tema de la historia, y de que no es una historia lineal, y de que esta relativización histórica hoy nos está golpeando mucho, y me parece que es un tema muy contemporáneo, donde se está maximizando ver la oscuridad, ¿verdad? Quizás allí te voy a hacer una pregunta en tu canal con respecto a qué pasa cuando le aplico la luz a esa oscuridad y desotro esa oscuridad y la vuelvo luz, ¿no? Pero eso quizás podríamos hacerlo como dentro de tu canal
¿cómo se llama? Generar el bucle. Pero, ¿qué te parece todo este tema de la oscuridad, del olvido? Bueno, primero es uno de los temas que más me fascina en Nietzsche. Y obviamente no es que lo inventa Nietzsche, Nietzsche lo toma de Hölderlin, de la poesía de Hölderlin, que es el primero que empieza a discutir en la corriente romántica contra empieza a descubrir el sustrato oscuro del clasicismo griego. Toda esta escuela romántica de Schlegel, de Schiller, hablan siempre, e incluso del maestro Rilke, el maestro de filología de Nietzsche, se centran mucho en lo que ellos denominan la serenidad griega, la Heiterkeit. Hablan de la serenidad griega y tiene que ver con todo la belleza y el velo de luz que imprimen por medio de su arte los griegos. Ahora bien, Nietzsche en su adolescencia leyó demasiado a Hölderlin, le fascinaba mucho. Entonces Hölderlin rescata ese sustrato oscuro del que vos bien hablás y lo va a asimilar, porque ya aparece también en Hölderlin, con el impulso dionisiaco y el genio dionisiaco. Dice, bueno, los griegos, detrás de toda esta serenidad, de toda esta belleza y toda esta luz, tienen un sustrato oscuro, un caos, y que tiene que ver, si está el mundo olímpico, está el mundo de los titanes, ¿no? Y toda esa noche, el caos, el vacío, el abismo, son todas palabras que usa el romanticismo y de las que se llena el romanticismo, pero Nietzsche no va a ser romántico porque se va a inclinar y va a tomar posiciones diferentes a las que toma el romanticismo con respecto a estos términos y a este sufrimiento de la vida, ¿no? Sufrimiento de la vida porque vida y este proceso orgánico, vale a recalcar, que implica la muerte, ¿no? Y este eterno retornar y volver a surgir, que es el proceso de la physis, ¿no? De lo que hablan los griegos como physis y que Heidegger lo va a retornar como ocultamiento y desocultamiento del ser. Ahora bien, con este sustrato oscuro también hablamos de acción y olvido, de actuar sin pensar, y si se quiere acá puedes hilarlo con Sartre y el existencialismo, pero también ese olvido es lo que, al permitir la acción, es lo que abre el futuro, permite la felicidad, porque bien menciona Nietzsche el tema de la felicidad del instante de los animales, pero si uno se queda meramente en eso, es un placer y una felicidad ingenua. Y también abre lo inconsciente, que tiene que ver también con las pulsiones psicoanalistas, si uno quiere analizar por ahí, con la pulsión, la animalidad y con la vuelta a la naturaleza. Y todo esto es lo que se va a contraponer a la cultura, a lo consciente, al sufrimiento, a la carga del pasado, a la memoria, al conocimiento, que era lo que veníamos hablando antes. Entonces, en Nietzsche, eso pulsional y animal, esa naturaleza, es la que permite hablar de, en principio, en la intempestiva no habla de voluntad de poder, del concepto de voluntad de poder, sino que se refiere a la fuerza plástica de cada uno. Dice, bueno, cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias de vida, sufrir es inevitable, eso ya lo dijo Schopenhauer. Ahora bien, ¿cómo afrontamos nuestros sufrimientos? ¿No? Eso lo vamos a plasmar nosotros, lo vamos a exponer a partir de nuestra fuerza plástica. Es decir, bueno, ¿cómo nos recreamos? ¿Cómo cortamos con ese sufrimiento y cómo salimos de eso? Y bien, vos mencionabas que se va a extender a lo largo de toda la obra, y a mí me gusta la referencia de, si mal no recuerdo, en Aurora habla de los subterráneos. Si el cristianismo habla de un más allá, del cielo y de ir para arriba, Nietzsche va a decir, no, bueno, vamos a lo profundo, y va a hablar de los subterráneos. Y eso me recuerda mucho también a Dostoyevsky con Memorias del subsuelo. Porque bueno, hay que pensar también que vos mencionabas Schopenhauer, hablamos de Wagner, que son los referentes, si se quiere, de la obra de Nietzsche, del pensamiento de Nietzsche, pero en juventud, porque después Nietzsche va cambiando de referentes. Tiene a Lange, tiene a Dostoyevsky, ha tenido a Hölderlin, hay otros personajes importantes que son genios, que son una conexión ahistórica, esto es decir,
son genios de distintas épocas con los cuales uno se conecta por medio de los textos, por medio de sus obras, y esto después lo podemos continuar con el tema del maestro y de la educación. Uno se conecta con ellos por medio de estas obras y hace una conexión ahistórica. Ok, buenísimo. Si bien es cierto, Nietzsche toma y va soltando. Él va tomando a lo largo de su vida, él toma y va soltando y va peleándose con ellos y hace alguna referencia y después los escupe, los mancilla, los insulta, saca un libro contra Wagner, completo después de que lo adoró, que por ahí no tengo claro si, porque he escuchado varias versiones de por qué se pelea con Wagner, ¿verdad? Creo que una de ellas fue que él habló bien de Brahms, entonces Wagner no lo resistió y fue él el que le dio una patada. Pero bueno, ahí en última instancia, como tú dices, a lo largo de su obra, él va tomando sus referentes y estamos todavía inmersos, hay que aclararlo, estamos en una primera etapa de Nietzsche y que él después va a soltar a Wagner y va a soltar a Schopenhauer y se va a ir conectando con otros autores y con los que va a ir dialogando y va a ir constituyendo su propia obra. Bien, amigas y amigos, espero que le haya gustado este video. Si fue así, por favor, dale un like, suscríbete si no lo has hecho. Te voy a colocar por acá el botón de mi cara para que le pegues ahí una suscribida y te voy a dejar por acá el video donde vamos a seguir la conversación en el canal Filosofía en Marcha de Lucas, así que ve en este momento para allá y si continúa en este tema sobre Nietzsche y la historia.